Capítulo 12. Intelectuales ilustrados. La ausencia de Dios. Para todo joven, la experiencia universitaria seguramente señala uno de los momentos más novedosos de su vida. Es como llegar al portal mágico que conecta al futuro y al abrirse revela un mundo pletórico de perspectivas e ilusiones. Muchos atinábamos nuestros pasos para inventar nuestro futuro. La vida nos esperaba, proponiendo nuevos desafíos, promesas, éxitos y seguramente también fracasos. Pero no importaba, era la vida y a pesar de sus pruebas, en su seno escondía nuestro futuro y estábamos decididos a hacer mucho para descubrirlo, con ilusión y confianza. La mente recibiría mucha información y el corazón también. Como universitario principalmente me había interesado desde muy temprano el estudio del cerebro y de la conducta humana desde un punto de vista biopsicológico. Por eso mis especialidades sucesivas se orientaron a la medicina psicosomática, neuropsicología clínica y cognitiva, salud mental y bioquímica cerebral. Pero como también me importaba el pensamiento humano a través de los siglos, mis intereses me aproximaron a la filosofía, historia, literatura, lenguas y música. Luego de conocer a la doctora Rita Levi Montalcini en Roma, ya galardonada con el premio Nobel por su descubrimiento del factor nervioso de crecimiento junto al bioquímico Stanley Cohen, mi actividad se orientó principalmente hacia la función fisiológica y cognitiva, plasmando el resultado de mis trabajos en algunas obras como Emoción y Estrés, de la neurona a la persona, cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana y recientemente Cerebro y aprendizaje en la cultura digital. Fui profesor universitario en Bolivia desde muy joven, donde colaboré en la primera carrera de psicología que posibilitaría la formación de los primeros psicólogos del país. Empero mi destino académico inmediatamente me adhirió a una labor de conferencista, donde dentro y fuera del país, algo en lo que yo inicialmente jamás había pensado. Sucesivamente me trasladé a la antigua Alemania Occidental como director de la clínica de psicosomática Flamensfeld durante varios años. De retorno a Bolivia, amante siempre del trabajo independiente y autónoma, di cuerpo al Centro Internacional de Estudios Humanos, sobre cuyas bases se formaría posteriormente el Grupo Internacional de la Paz. Tiempos de cambio. Vivir en Roma como estudiante a finales de los 70 me puso en contacto con las inquietudes contestatarias del famoso Mayo-Junio francés de 1968. Ninguno universitario consciente de los avatares de la historia fue indiferente a este movimiento nacido en la mente inquieta de las nuevas generaciones de los estudiantes de Nanterre y de la Sorbona de París, iniciativa que luego encontraría resonancia de millones de trabajadores y obreros industriales, sindicatos y otros, además de réplicas en otras naciones. Estos años fueron muy movedizos y registraban cambios acelerados en los destinos extractos de la sociedad, desafiando numerosos modelos vigentes en la política, filosofía, religión, economía, justicia social, estilo de vida, sexualidad y mucho más. El éxodo rural se hizo patente. Las urbes abarrotaban a cada vez más ciudadanos que se veían absorbidos por una sociedad industrializada que para su mercado veía un solo valor, el consumo.
Los jóvenes reclamaban sus espacios lejos del aquilosado mundo adulto que apenas ofrecía como herencia dos guerras mundiales, junto a millones de muertos. Vietnam, amenazas nucleares constantemente entre Rusia y Estados Unidos de Norteamérica, y en la Guerra Fría, cuya principal insignia estaban representadas por el muro de Berlín y la cortina de hierro. Las nuevas generaciones querían cambiar el mundo con sus propias referencias. El mundo hippie y beatnik en California, con su mensaje que decía "haga el amor, no la guerra", asumía un rostro atractivo y contagioso bajo la fisonomía del sexo libre y drogas. Los Beatles, los Rolling Stones, aún hoy sobre los escenarios, unían sus voces al mensaje junto a las letras de Bob Dylan y John Bess. Las feministas salían a las calles para reivindicar sus derechos. Querían decirle al mundo que la mujer no estaba hecha únicamente para la reproducción. La juventud quería su propio aire, no las cadenas condicionadas por el mercado del consumo y una organización capitalista que hacía más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El pensamiento tercermundista sería uno de los emblemas que sugiría una mayor justicia en la distribución de la riqueza. El pensamiento político se definía en varias tendencias: socialista, marxista, comunistas, maoísta, etc. No tardaron luego en aparecer movimientos armados como las Brigadas Rojas en Italia y la Fracción Armada Roja de Alemania. La mente del joven recibía muchas propuestas. Había un idealismo de variada índole que animaba un pensamiento social y comunitario. En esa perspectiva, cada uno recorría la senda que consideraba oportuna a sus ideales y contingencias de realización. Jean-Paul Sartre. Siguiendo los trajines del Mayo francés, aunque yo me había instalado en Roma, encontré mi atención en un hombre que ya me era lectura familiar en Bolivia: Jean-Paul Sartre. El filósofo existencialista, conocido también como el papá del existencialismo ateo. Me sentí privilegiado pensar que pronto podría escuchar en vivo sus enseñanzas. En el momento que escribo, tengo en mis manos la primera obra original que adquirí en París, La náusea. Como correspondía a mi estatus de estudiante, compré el original de 1938, pero Le Livre de Poche, el libro del bolsillo, obviamente el más barato en las ediciones de Gallimard, y como acostumbro localizar y fechar mis adquisiciones, advierto: París, 23 de julio de 1970. Un verano para mí lleno de promesas existenciales que marcarían la manera incisiva del pensamiento e inspirarían mi vida por un par de sexenios. La obra de este gran filósofo, literato, ensayista y dramaturgo ya era trascendente por su activismo social en primera persona. Era también visto como el filósofo de la libertad y del compromiso. Como había acompañado y animado a rebeldistas del Mayo francés, también fue reconocido como su símbolo. Su obra cautivó, aparte de mi persona, a grandes poblaciones juveniles, aunque no únicamente. Era un pensador, filósofo y literato, postulador de la libertad de todos, de la libertad que todos defendíamos y que nos permitía vivir a nuestro gusto. Principios, decíamos. Yo estaba pendiente de sus visitas a Roma o a Capri, donde solía pasar algunas vacaciones de verano junto a su principal pareja, Simone de Beauvoir. Las mías eran cercanas a la hermosa isla en Nápoles,
o Salerno, así que estar bajo el mismo cielo del maestro era como si yo respirara algo de su extendido conocimiento. Yo había leído antes a Schopenhauer, Kierkegaard y Heidegger, así que los planteamientos sartreanos sobre el ser, el mundo, la nada o la angustia no me eran novedosos. No obstante, yo me aproximé y adherí a su pensamiento ya en Bolivia a través de su trilogía Los Caminos de la Libertad, compuesta por la edad de la razón, el aplazamiento y la muerte en el alma. Aquí encontré al hombre arrojado al mundo en busca de hacer su historia, lo que le provocaba angustia. Vive, existe, le cuesta ubicarse, parece siempre estar en otro lugar, no es preciso. El humano vive en un mundo de contradicciones, lucha por ser libre, debe decidir, está condenado a ser libre. La vida es una lucha constante. Aunque Sartre se enemistó con Albert Camus, buena parte de su pensamiento no dejó de cohabitar en aquella mansión poblada de personajes vistos como héroes del absurdo que caminaban por rumbos sin fin en un mundo sin dueño, como lo experimenta Sísifo en la montaña y al pie de la misma. Su filosofía desnuda al hombre en la nada, se construye a través de sus actos, pues no hay una esencia que preceda a su existencia. Es el ser humano que surge en el mundo, existe y luego se va construyendo. Me viene a la mente los nombres de Antonio Roquetín, el personaje de La náusea, y de Mateo en La edad de la razón. Personajes muy lúcidos que tratan de vivir su existencia con coherencia. Son perfiles de los que he visto mucho en clínica. Expresan ideas claras, son autocríticos y honestos, pero con síntomas de una angustia que no permiten alcanzar algo que hoy, desde un punto de vista cristiano, puedo definir en términos de paz interior. Sin embargo, a pesar de reconocer su desconcierto y la miseria que a menudo los rodea, tratan de afirmar su libertad buscando un sentido. Luchan con resignación, sinceridad y coraje. Cuánto aprendí de cada uno de ellos, cuando en cada consulta clínica desnudaban su mundo desesperado, y cuánto sentido encontré en mi profesión cuando pude comprobar que podía ser efectivo afrontando estos casos. Sartre se centra en el individuo como hacemos los clínicos de la neuropsicología hoy, luego de algunos decenios de la vida profesional. Comprendo que mi atracción hacia su obra probablemente se vio también influenciada por la introspección profunda y humana que plasma a través de sus personajes, retratando muchísimos de aquella realidad patente que yo encontraría en mi vida profesional, estudiando y tratando a miles de pacientes. En otras palabras, su gran intuición y su notable capacidad de observación se antepusieron a los cuadros nosológicos y semiológicos de la neuropsicología. Me pondría adelante sucesivamente, convirtiendo a Sartre en mi primer maestro. Para los que nos inspiramos de su pensamiento y vida, este filósofo era un hombre valiente, comprometido y contestatario. Y esto agrada a un buen número de jóvenes. Me atraía su sentido de libertad y de realismo con el que definía el camino del hombre como incierto, además de describir nítidamente la ardua tarea de esperar a cada individuo llamado a forjar su propio destino. Es por ello que se hace responsable de su existencia, pero no únicamente de la suya, sino también de la existencia de todos los hombres. De aquí su marcado compromiso social y su pensamiento casi paradójico.
el individuo es universal. Si el hombre hacia su propio destino, pero lo hacía en un mundo que había que construir para que sea más visible. En Sartre reconocí la empatía y un deseo hondo de justicia social que le justificaba con su propio compromiso. Como todo humano no fue perfecto, pero me ofreció muchas razones para admirarlo y aprender de él. No lo seguí en la angustia, pues yo creía, como buen latinoamericano, que la vida era encantadora y llevaba a la conquista de la felicidad, aunque el itinerario no fuera siempre fácil. En todo caso, cada persona tendría que moldear su destino en la misma dirección que había expresado el gran poeta mexicano Amado Nervo en uno de sus poemas más clásicos, que dice así: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Sartre no habló ni de miel ni de rosales, pero ponderó la importancia de la empatía social comprometida que llevaba a la acción y el individuo en sus decisiones debía ser responsable. El individuo se define en relación a un compromiso y lo que él decide afecta al colectivo. Libertad y responsabilidad. La libertad y la responsabilidad personal eran los valores principales en la vida del existencialista, confiando más en los poderes creativos del individuo que en los pregonados por las autoridades sociales o por la autoridad social y religiosa. En el individuo que debe elegir, en él están sus opciones. Toda la existencia es una elección constante. Por eso, al final, somos lo que elegimos en libertad, y aun cuando no decidimos, hemos optado por algo. Sartre afirmaba que el existencialista, siendo inteligente, era capaz de decidir, tomando decisiones que a veces lo llevarían a senderos que ni él mismo imaginaba, con logros y fracasos, pero cualquier consecuencia sería al precio de su libertad. Mi pensamiento se fue formando alrededor de lo que él más destacaba: la libertad y la existencia, todo bajo un rótulo indiscutible. El existencialismo es un humanismo. Su existencialismo es humanista porque el único universo existente es el humano en su subjetividad. El individuo tiene conciencia de sí como un proyecto que se va realizando. No tiene referentes que expliquen qué es ser hombre. Su responsabilidad está en sí mismo. No hay un Dios que justifique su esencia ni le ofrezca referencias morales. Está condenado a ser libre, como ya mencioné anteriormente. No se ha autocreado, pero una vez que es arrojado en el mundo, asume la responsabilidad de aquello que hace. Así buscará las vías para inventarse o reinventarse. Para este filósofo, antes de que uno viva, la vida es nada. Repito, para este filósofo, antes de que uno viva, la vida es nada. Todo ello genera angustia. El mundo del individuo es subjetivo, pero no se aísla. Existe y coexiste junto a otros, mas Dios no existe. Sartre era un ateo radical. Su postura no pugnaba en el agnosticismo, como muchos.
No reconocía esencia espiritual eterna alguna a la que un ser supremo otorgara existencia. La existencia humana no encontraba su causa en la realización de una esencia que un Dios podría haber proyectado. El ser humano consciente de su ser existe hasta ahí arrojado al mundo. Ya lo dijo Heidegger. Y lo que llegue a ser dependerá de sus decisiones y de su modalidad existencial. No obstante, su individualidad es universal y sus decisiones afectan a otros. Por eso, toda decisión debe ser responsable. En este sentido de libertad y de responsabilidad que me interesó en este notable filósofo, y como el del ser existente llamado a elegir es arrojado al mundo, yo esperaba ser un profesional que pudiera estar a disposición de aquellos que vivían la travesía existencial por angustia patológica, depresión, tristeza, melancolía, etcétera, etcétera. Hoy, en edad madura y católico practicante, comprendo que este existencialismo nos hizo deliberadamente huérfanos de padre y madre, ignorantes de un Cristo mucho más sabio, amoroso, valiente y generoso que todos los contestatarios que fui conociendo. Sartre decía que fuimos arrojados al mundo, pero la verdad es que él mismo se arrojó, pues ignoró su ascendencia trascendente. La angustia de la que tanto habló vino justamente de esta orfandad. Y el Espíritu Divino, ausente en pleno, ahogado en la tinta de aquellas temerarias frases que proclamaban nuestra existencia libre, sofocando en cada página sus iniciativas espirituales, siempre presentes, y que nuestra elocuente filosofía no nos permitía reconocer. Nos habíamos revestido de una vestimenta intelectual, sin tomar conciencia de cuán desnudas iban quedando nuestras almas. El tipo de relación afectiva, libre y bastante abierta entre Jean-Paul Sartre y su principal compañera Simone de Beauvoir influyó en el afecto emancipado de la mayoría de aquellos que seguimos su pensamiento. Para el existencialismo solo existe el amor que se construye a la mayor parte de los jóvenes por convicción e inspiración sartriana. Habíamos decidido convivir en el amor que se construye sin matrimonio y sin hijos, pues en nuestros dos maestros habíamos aprendido que una relación no debería delimitarse en un círculo de obligación y costumbre. Todos conocimos la alegría de amar y de ser amados, Europa particularmente, Italia y Alemania, donde transcurrí toda mi vida universitaria y buena parte de mi vida profesional fueron para mis fuentes abiertas. Amé con pasión y alegría. Agradezco aquellas vidas que fueron para mí íntimas y nobles, admirables y gratificantes. Me complace admitir que son parte de mi yo actual bajo la forma de gratos recuerdos y reconocida memoria. Sin embargo, en ciertos casos, algunas relaciones significativas finalizaban cuando la mujer expresaba su anhelo de maternidad. Estaba en su derecho, era su vocación, al menos para la mayoría. Pero para muchos de nosotros, jóvenes existencialistas, el gran sentido de responsabilidad ante la vida de un futuro ser a quien esperaba la misma existencia ardua, en lucha constante para construir un sentido, nos había llevado al margen de dicha opción. Mejor adoptemos niños abandonados, ayudemos a las familias con hijos
y nos decíamos entre nosotros con gran convicción. Como se podrá comprender, decisiones similares desgarraban el corazón joven que se sometía al juicio de la razón existencial, pero era el precio a pagar por la libertad para existir y decidir, creyendo que uno decidía lo mejor a pesar del dolor que esto implicaba. Simone de Beauvoir, Castor como Sartre la llamaba, junto a miles y miles de personas, la mayoría joven, presidió en abril de 1980 el funeral de este pensador que tanto marcó mi vida. Descansa hoy en el cementerio de Montparnasse y a menudo oro por él. Luego de la muerte de su compañero, Castor escribió una obra muy conmovedora que ha quedado en la mente como La ceremonia del adiós. En ella refiere sus últimos diálogos con el personaje al que tanto amo y admiro, y donde en pocas frases refleja el tácito pensamiento existencialista que orientó sus vidas. Su muerte nos separa, mi muerte no nos unirá. Es el adiós perpetuo con inconfundible sello ateo. No existe nada más después de la muerte. Basta haber vivido para existir. Fin. Psicología sin alma. Con este bagaje filosófico y literario en mi interior, tenía que decidir si viajaba a Estados Unidos para mi formación universitaria, dirigirme hacia Lovaina en Bélgica o Roma. Descarté pronto Estados Unidos porque me parecía la formación europea más enciclopédica. Un buen amigo que ya estudiaba psicología en Lovaina me acompañó a la apacible ciudad universitaria, pero faltaba el sol y todo el aire vivo, ágil y novedoso de la cita eterna. Más que el criterio académico fue el romanticismo que me orientó a decidirme por Italia. Frecuenté en Roma una universidad pontífica, casi por obligación, pues eran poquísimas las universidades que contaban con un adecuado currículum en psicología, y en esta se me ofrecía la posibilidad de formarme en psicología clínica. Mi orientación fue clara desde el principio. Yo había ingresado en Bolivia a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz en 1967, y mis bases eran más biológicas que psicológicas, y no viceversa. No me interesaba la psicología pura, sino su relación con el organismo, algo que me llevó a la bioquímica y a la neurofísica. Así que, para cautivar mis inquietudes académicas más íntimas, viajaba a Londres a menudo, donde vivía mi hermano Waldo, máster en geofísica del Imperial Colegio de Londres, y me actualizaba como visitante en la biblioteca del Instituto de Psiquiatría de Maudsley, Hospital de Londres, donde tenía una gran actividad el psicólogo que trataba aquello que yo buscaba, el profesor Hans Hürgen, quien ya investigaba los antecedentes biológicos de la conducta. El psicólogo de origen alemán relacionó los 4 neuróticos con estructuras específicas del cerebro, considerando la actividad del hipocampo, el eje hipotalámico de las amígdalas, y este respeto intuyó algo que años sucesivos Ledoux, con alta tecnología, reconocería: la función
de las amígdalas en las respuestas emocionales. Fue el psicólogo que despertó el interés por el sistema límbico en los especialistas de la conducta, por su incidencia en la experiencia emocional. Su aproximación se hizo más sólida cuando empezó a edificar factores genéticos y bioquímicos en la conducta. El modelo biológico y conductual que yo trabajaba encontró sucesivamente resonancia en las investigaciones de un gran biopsicólogo de origen italiano, Michael Gazzaniga, cuyo trabajo conocí también en Roma a principios de los 90. Su labor lo había aproximado al profesor Roger Sperry, quien fuera galardonado con el Premio Nobel en 1981 por sus estudios realizados sobre el cerebro dividido, una gran promesa, entre otras, para aliviar ataques epilépticos masivos. Este gran neurocirujano había comprendido que, dividiendo el cerebro mediante una callosotomía, podía aliviar los tormentosos síntomas que el paciente padecía. No obstante, esta experiencia ayudó a comprender mejor las funciones propias de cada hemisferio cerebral. Se concluyó, por ejemplo, que con un cerebro dividido, un hemisferio puede aprender a experimentar, pero el hemisferio contrario no tiene idea de lo que está sucediendo. El aporte de este eximio investigador estimuló la comprensión de las tareas verbales y analíticas del hemisferio izquierdo y la capacidad espacial del derecho, que sin embargo, aunque el izquierdo tuviera la prevalencia sobre la palabra, el otro estaba en grado de otorgarle emoción a la misma. En estos hallazgos participó de manera muy activa el doctor Gazzaniga, aportando estudios muy originales. Yo me aproximé a su trabajo justamente porque me ayudó a entender mejor la relación cerebro-conducta. A él se deben los valiosos aportes que hoy nos permiten conocer con mayor profundidad las habilidades que, como interpreté, posee el hemisferio izquierdo. En todo el periodo, mi pensamiento filosófico estaba inspirado en el existencialismo ateo, sartriano y Gazzaniga, al cual que Rita Levi, mi mayor inspiradora, habían enterrado el espíritu en lo más hondo del sistema neuronal hasta hacerlo totalmente invisible. Yo compartía toda esa ausencia. Para la profesora Levi Montalcini, pensar en el espíritu, como ya lo dije en distintas ocasiones, era una ingenuidad. Para Gazzaniga, aún en la actualidad, los procesos mentales, las sensaciones, el concepto de reconocerte como un yo, es un resultado de la actividad neuronal del cerebro. Él resumiría el concepto concluyendo que tú eres tu cerebro. Su biopsicología está orientada a comprender la naturaleza humana a partir de sus bases físicas. Es en el cerebro que se construye lo que somos. En 2005 publicó una obra intitulada The Ethical Brain, el cerebro ético. Es la que exhibe su radicalismo biológico, sin conceder un atisbo al orden espiritual trascendente. El cerebro es una entidad física, sujeto a las leyes físicas de la naturaleza, y es el que determina la mente por la mente. Por otra parte, el criterio moral se forma en relación a las dinámicas de interacción social.
No existe otra fuente de inspiración. Somos genética, biología y aprendizaje. En suma, seres sin alma espiritual. Con él, la mayoría de los neurocientíficos que han conocido o cuya obra he apreciado, empezando por los ya mencionados, pasando por Leduc, alumno de Gazzaniga, terminando en Damasio, todos son expresión del monismo materialista, cuya visión sugiere que la única realidad está conformada por materia, energía, tiempo y espacio. Son parte de aquel reduccismo que convierte al humano en un puñado mínimo de cenizas, bajo las cuales se entierra fácilmente una extraordinaria historia de creación amorosa, escrita en billones y millones de años. Es menester aclarar, sin embargo, que en el entorno científico algunos autores como Dawkins, Harris, Hitchens y muchísimos más repudian todo lo que sea fe y son muy frontales en sus embestidas. Sin embargo, otros como Damasio respetan a quienes optan por una fe, pero ellos no se adhieren a ninguna por falta de evidencias empíricas y experimentales. Los inteligentes no creen. Wynne Gallup Internacional ha realizado una encuesta sobre 66,000 personas en 68 países, interrogando sobre sus creencias espirituales. Aunque la muestra es pequeña y obviamente no podemos generalizar a escala mundial, la referencia es instructiva. Sus resultados determinan que el 71% cree en Dios, el 74% en el alma, el 56% en el cielo. Asimismo, el 25% se califica no religioso y el 9% ateo. Ha llamado la atención de los investigadores que las creencias, de acuerdo a sus datos, se relacionan directamente con el estatus sociodemográfico, tal como la edad, la educación y el ingreso económico. Deducen en consecuencia que si las personas logran un buen nivel de educación y alcanzan buenos ingresos económicos, su fe tiende a disminuir, mientras el 66% de los encuestados con bajos ingresos económicos se reconoce como religioso. El porcentaje desciende a 50% entre los que cuentan con mayores ingresos. En cuanto al nivel educativo, refiere que, mientras el 83% de las personas con niveles de educación bajos se adhieren a la fe, entre los mejor formados el porcentaje llega a 49%. Cuando se observa que países como Suecia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, China, países con alto nivel económico y cultura, no destacan por su adhesión religiosa, pero otros como Ghana, Brasil, Nigeria, Tailandia, Nueva Guinea, entre otros, sí fácilmente presumen los cultos y ricos no creen en Dios. Es sobre este criterio que algunos concluyen ligeramente que los inteligentes no admiten religión alguna. Esta suposición no es nueva. Ya es la primera parte del siglo pasado. James Liva, de profesión psicólogo, formuló una hipótesis planteando que el nivel de la educación y cultura tenía una influencia directa en las creencias. Supuso, por lo tanto, que a mayor instrucción, menor probabilidad de creer en Dios. La encuesta que realizó en su tiempo entre científicos estadounidenses confirmó su hipótesis. Observó, por ejemplo, que mientras el 27.7% de los grandes científicos creían en Dios en 1914,
En 1933 el porcentaje bajó a 15% y en 1998, en una investigación que replicaba la iniciativa de Lewa, otros 2 autores revelaron que la creencia en las llamadas grandes científicos bajó al 7% y la increencia pasó del 52.7 al 72%. Larson y Whitman en 1998. Liban consideró haber confirmado su hipótesis porque la tasa de increencias se incrementó entre los científicos más instruidos, atribuyendo este cambio a su nivel de conocimiento elevado, entendimiento y experiencia. Lin, Harvey, Niebuhr publicaron un artículo que involucró la revisión de datos correspondientes a varias naciones. No indican el número de población estudiada en cada país. A partir de esta hipótesis, que suponía una relación negativa entre la inteligencia y la creencia religiosa, en otras palabras, a mayor inteligencia, menos religión, los resultados, según los autores, confirmaron su hipótesis. Estos criterios han fortalecido la idea de que la persona inteligente o muy bien educada en el conocimiento racional humano no se aproxima a la fe. Lo manifiesta con ímpetu el aguerrido Dawkins, quien afirma que no es inteligente creer en la existencia de Dios. Por ignorancia, el humano a lo largo de su historia ha inventado alrededor de 2.700 ídolos dioses. Asimismo, si bien Dawkins descalifica el intelecto del creyente, otros tampoco reconocen inteligencia alguna al supuesto Dios creador. Para Aguilera, en la Universidad de Granada, en España, la hipótesis de Dios es innecesaria. Experto en bioquímica y biología molecular, añade: si aceptamos al Dios creador y diseñador como hipótesis de trabajo, concluiremos que se trató o se trata aparentemente de un ignorante en biología molecular. El propio código genético con el que se traducen los mensajes genéticos al lenguaje de las proteínas parece fácilmente mejorable. De hecho, los humanos que apenas hemos empezado a avanzar en la biología molecular, ya estamos proyectando la mejora de este código en especies existentes o en especies desarrolladas casi de novo. Este autor, además, con el poder de su ciencia, le otorga en su artículo dedicado a la ciencia frente a las creencias religiosas ante los albores del nuevo milenio, sentencia tacitante. En definitiva, el último reducto de Dios tapagujeros empieza a verse inseguros. En su opinión, Dios está perdido o ya ha perdido su lugar, pues la ciencia lo explica todo y él no es necesario, como lo ha repetido también tantas veces el recientemente fallecido Stephen Hawking. Chesterton, reflexionando sobre tanto esfuerzo por negar a Dios, llegó a decir con su reconocido encanto irónico: si no existiese Dios, tampoco existirían los ateos. En esta línea de desconfianza y retraimiento espiritual, la revista Nature, que es una de las más importantes en el campo científico, ha puesto en evidencia la gran preocupación de sus editores, observando que en las escuelas de Estados Unidos y Europa se enseñaba el creacionismo desde una perspectiva del diseño inteligente. Por este motivo publicaron un artículo muy crítico el 28 de abril del 2005,
en el que parte saliente leemos: al mezclar lo sobrenatural con la doctrina científica, el concepto es un retroceso a los días en los que los filósofos naturales seguían disciplinas disciplinas pseudocientíficas como la alquimia. Para la comunicación científica no debía ignorarlo. El diseño inteligente intenta usar métodos científicos para encontrar evidencia de Dios en la naturaleza. Este enfoque lo hace menos tecnológicamente severo que su predecesor, pero también representa una amenaza para el núcleo mismo de la razón científica. Para ellos, la razón y la fe no son complementarias, cada una debe seguir su camino. Es esta la actitud rígida que se observa con frecuencia en un ámbito científico. No obstante, tenemos otras referencias más flexibles. La doctora Elaine Howard realizó un estudio sobre 2.500 científicos de las universidades más famosas de Estados Unidos, ocupados en las áreas de las ciencias naturales y sociales. La indagación le tomó alrededor de 5 años, queriendo conocer más de la vida personal del científico y su relación con la religión. Ella se propuso responder a un cuestionamiento muy generalizado: ¿es realmente el científico un individuo frío y religioso y hasta contrario a toda religión? Sus resultados ante la pregunta si son religiosos adheridos a alguna de las creencias más conocidas como el cristianismo, judaísmo, islam, indican que el 50% de la población estudiada responde que sí está adscrita a una de esas religiones. Alrededor de 30% se consideran ateos y otro tanto agnósticos. Estos datos no confirman la insinuación que califica a la mayor parte de los científicos como ateos o enemigos de la religión, aunque sí hay una buena cantidad de ellos, pero no representa el sentir del universo científico. Hablando de poblaciones a escala planetaria, debemos tener presentes que los datos obtenidos en las encuestas son muy genéricos, porque los encuestados pueden expresar que creen en un Dios, pero para unos puede ser un Dios judeo, cristiano, y para otros una energía, un concepto, un astro u otro. No obstante, Vilma Escarpino, directora de Wynne Gallup Internacional, quiere destacar que para las poblaciones encuestadas por su organización, la religión es un aspecto relevante en la vida de 3/4 partes de la población mundial. 2 argumentos críticos. En el ámbito científico existen 2 argumentos fundamentales que inspiran en gran medida una actitud ajena a la probabilidad espiritual. La teoría evolutiva. La teoría evolutiva en ámbito científico, al menos en su mayor parte, es una realidad incuestionable. Los científicos que se adhieren a la misma entienden que la vida humana es fruto del azar, resultado de una evolución espontánea, agradecida a mutaciones genéticas y a una selección natural que no admite diseño inteligente divino alguno. El principal punto de discordia en ámbito científico. Y si existiera un diseño, correspondería a la ley de la gravedad, responsable de toda la dinámica cósmica, como lo afirmaba con insistencia Stephen Hawking. La Iglesia Católica se ha expresado en distintos momentos al respecto. En 1950,
El Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generosi, instruyó por todas estas razones. El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entrambos campos, repito, en las investigaciones y en las disputas entre los hombres más competentes entre ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir, la defensora y la contraria al evolucionismo, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente, y con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de fe. Pero algunos traspasan esta libertad de discusión, obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados en los raciocinios en ellos fundados, y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia. Sucesivamente, San Juan Pablo II, en 1996, saludando a los miembros de la Academia Pontífica de Ciencias, se refirió en los siguientes términos: hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores a causa de una serie de descubrimientos hechos en diversas disciplinas del saber. El magisterio de la Iglesia está interesado directamente en la cuestión de la evolución porque influye en la concepción del hombre, acerca del cual la revelación nos enseña que fue creado a imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, las teorías de la evolución, que en función de las filosofías en las que se inspiran, consideran que el espíritu surge de las fuerzas de la materia viva o que se trata de un simple epifenómeno de esta materia, son incompatibles con la verdad sobre el hombre. Por otra parte, esas teorías son incapaces de fundar la dignidad de la persona. El Papa Francisco, en octubre de 2014, dirigiéndose a los miembros de la Academia Pontífica de las Ciencias, declaró que tanto la teoría del Big Bang y la evolución de la naturaleza no contradicen la intervención de Dios como creador, sino que la requiere. Él ha creado a los seres y les ha dejado desarrollarse según las leyes internas que dio a cada uno, para que alcancen su propio desarrollo. Dio la autonomía a los seres del universo, al mismo tiempo que les asegura su continua presencia, dando el ser a toda realidad. El inicio del mundo no es obra del caos que debe a otro su origen, sino que se deriva directamente de un principio supremo que crea por amor. En todo caso, los autores y pensadores continuarán a escribir y a decir, como Hawkins, quien afirmó en su libro El Gran Diseño,
de que la idea de Dios no es necesaria para explicar el origen del universo. Benedicto XVI, en su Prédica de Reyes, quiso por el contrario resaltar que el universo no es resultado del azar, como algunos quieren hacer creer. Las teorías del origen del universo no llegan lejos si se prescinde de Dios. Previene por ello al creyente. No debemos dejarnos limitar la mente con teorías que siempre llegan solo hasta cierto punto y que, si nos fijamos bien, no están en competencia con la fe y no son capaces de explicar el sentido último de la realidad. Invita también a descubrir en la belleza del universo la sabiduría del Creador, pero no mirarlo con cualquier telescopio, sino con los ojos profundos de la razón. El tema ciencia y fe será siempre un argumento llamado a ricos e importantes intercambios conceptuales. El origen del universo. En el sentido más lato, el ámbito científico, el origen del universo es visto como resultado de fluctuaciones cuánticas que, en el caso de la Tierra, se amplifica hasta desarrollar un ámbito capaz de favorecer la vida de seres humanos. Hawkins, que seguramente fue uno de los mayores astrofísicos, sostiene en su obra El Gran Diseño que el famoso Big Bang, o sea, aquella explosión que dio lugar al universo, calculan hace 300.700 millones de años, fue una consecuencia inevitable de las leyes físicas, por lo que no hay razón para invocar a un Dios que encienda la mecha dando inicio al universo. Para él, es por la ley de la gravedad que el universo puede crearse de la nada. Yo me encontraba en California cuando, en abril del 2013, este científico llegó al Tecnológico de California, donde volvió a afirmar que el Big Bang no tenía necesidad de Dios y se preguntaba socarrosamente sobre qué estaba haciendo Dios antes de hacer el universo, además de afirmar que se sentía complacido por no haber sido sujeto a la Inquisición. Claro que podía estar tranquilo, pues, para sorpresa de muchos, había aceptado hace mucho tiempo la invitación vaticana para integrarse como miembro de la Academia Pontificia para la Ciencia. La ciencia ha tomado un lugar preponderante en el ámbito humano. Su referencia es fundamental en muchos campos. Si la ciencia dice hay que creer, dicen muchos, no obstante la ciencia la programan y ejecutan personas que a su labor, la mayor parte de veces noble y admirable, por cierto, los científicos derraman todo su subjetismo y no pocas veces pueden equivocarse dramáticamente. ¿No sintieron remordimiento varios de los científicos que llevaron a la confección de armas de destrucción masiva? He seguido mucho la encomiable obra de Stephen Hawking y, como muchos, la admiro y respeto. Su voz se ha levantado muy en alto en el ámbito científico y, en general, se creía todo lo que él afirmaba. Muchos jóvenes han dejado de creer en Dios gracias a él, como aquellos que creyeron en Bernard Russell cuando escribió su famoso texto ¿Por qué no soy cristiano? Y como yo, alumno de pensadores ateos que me enseñaron la ausencia de Dios, como Sartre y Levi Montalcini, a Sartre se le llegó a conocer como el gran evangelizador del anticristianismo. Pero estos grandes personajes, confundidos en su gran sitial, creen que poseen toda la verdad. El profesor Francis Crick, autorizado por su Nobel recibido por los hallazgos junto a Hudson,
de la doble hélice genética en 1962, pasó en sus estudios de la genética a la neurociencia y a su obra La hipótesis sorprendente. La búsqueda científica del alma concluye que somos únicamente un puñado de neuronas. Como un gran científico olvidó el axioma fundamental que nadie da lo que no tiene. ¿Cómo puede concluir que al estudiar los mecanismos define que no hay alma? ¿Cuáles fueron sus variables espirituales independientes que llevaron a este resultado? Las frecuentes aseveraciones de Hawkins sobre la figura obsoleta de Dios han sido aceptadas por grandes poblaciones, pues si habla un científico debe tener la razón. No obstante, sus observaciones y cálculos finitos la autorizan a concluir que un Dios infinito no existe. ¿Con qué metodología demuestra la no existencia o asegura la no participación de Dios en la creación? Este gran astrofísico afirmó que el bosón de Higgs nunca sería descubierto y apostó a ello $100 con el profesor Gordon Kane de la Universidad de Michigan. Pero se equivocó rotundamente, pues luego de medio siglo de investigaciones, los científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, trabajando con el Gran Colisionador de Hadrones, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, descubrieron esta partícula subatómica ya instituida por Higgs. Este gran científico en 1964, sirviéndose únicamente de lápiz y papel, como puntualiza González, describió las ecuaciones que precedían la existencia de una partícula nunca vista, pero necesaria para que funcione el modelo estándar sobre el que se basa la física actual. Este hallazgo es tan importante para la física como lo fue el descubrimiento del ADN para la biología. Puede resultar banal decir que Hawkins perdió apenas $100, pero el asunto no es tan superficial. Pese a la forzada sonrisa que quiso exhibir cuando fue confrontado con su error y pérdida, el asunto revelaba algo mucho más grave. Hablo como científico, medito su opinión, incluso apostó, pero se equivocó gravemente, introduciendo en su repertorio un serio cuestionamiento a su visión, concepto y pronóstico. Errar es humano, diremos, y es verdad. Todos nos equivocamos y tal vez muchas veces más que él. Sin embargo, a pesar de ello, queda una cuestión pendiente. ¿Por qué debo creerle sin lugar a dudas cuando dice que el universo no tuvo necesidad de Dios, sino únicamente de la gravedad? En esa simple apuesta no puso en juego una moneda, jugó su credibilidad conceptual y fracasó. Por eso impresiona en el mismo sentido la frase del profesor de química de la Universidad de Oxford, Peter Atkins, quien puso de manifiesto que la humanidad debería aceptar que la ciencia ha abolido cualquier motivo para creer en un propósito o una intencionalidad cósmica, pues cualquier insinuación al respecto tiene origen en meros sentimientos. El buen académico no exhibe un subjetismo demasiado pretencioso.
en nombre de qué ciencia habla, de la que él trabaja en su ámbito universitario. ¿Encarna él la ciencia universal y al saber total? ¿Cuán importante resulta en este contexto la sugerencia del Papa Benedicto XVI cuando invita a toda persona a ser crítica y prudente con toda opinión de este tipo? Comprendamos claramente que la ciencia se sirve de una metodología científica rigurosa, donde sus criterios operacionales son tangibles, empíricos y experimentales, sujetos a medición. Nadie contradice este criterio. A pesar de ello, en la relación ciencia y fe, comprendamos fácilmente un abuso metodológico que olvida el axioma: nadie da lo que no tiene. Lo acabamos de mencionar. ¿Por qué se estudia la materia y se concluye que Dios no existe? ¿Cómo ha demostrado la ciencia la inexistencia de Dios? La certidumbre que ofrece la ciencia en ciertos campos no es suficiente para agotar la extensión de otras verdades que no entran en la cuantificación. ¿Cómo cuantificar el amor o la esperanza? ¿Es que por no ser capaces de medirlas no existen? Sin embargo, recurriendo a datos factibles de comprobación, existen algunos argumentos científicos que el experimentalista ateo no tiene a bien considerar. Pensemos, por ejemplo, en el principio antrópico o ajuste fino en el universo, por el cual se reconoce en él mismo un orden y una armonía que sólo puede deberse a la calidad de leyes físicas finamente conformadas, de modo que, si se instruyeran varias, por más pequeñas que fueran, la vida y el universo seguramente no existirían. Al respecto, explica Lennox, muchas constantes fundamentales de la naturaleza, desde los niveles de la energía del átomo del carbono a la velocidad de expansión del universo, tienen los valores idóneos para que exista vida. Una mínima alteración de cualquiera de esos valores y el universo se volvería hostil a cualquier forma de vida, sería incapaz de sustentarla. Las constantes están ajustadas con una precisión y es esa precisión la que muchos científicos, entre otros, creen que exige explicación. Una discusión que muchos científicos contrarios a la fe pretenden ignorarla o la afrontan de manera parcializada. No existiendo un Dios creador, algunos científicos sugieren algún tipo de mecanismo imponderable, casual, que posibilitó alguna forma de autocreación. Entre ellos, seguramente, uno de sus mayores representantes es el bioquímico celular y premio Nobel de Medicina Jacques Monod. Este experto sostiene que en la naturaleza no hay nada que haga necesaria la presencia de la vida. Todo se desarrolla de acuerdo a una espontaneidad natural y no conduce a otros principios. Aquí anula a Dios. La vida es una posibilidad entre muchos fenómenos posibles. No hay una intención que la hubiera proyectado. No existe una voluntad creadora. Más bien, la evolución es en la biosfera acontece de manera fortuita por azar o accidente. Con esta declaración para él muy veraz, Monod determina la inexistencia de Dios y lo sentencia a un completo anonimato. Sitúa así al humano en un solitario contexto, dentro de la inmensidad del universo magnífico e incalculable que irrumpió por simple azar 13.700 años de creación
han sido eliminados con una rúbrica del doctor. A pesar de ello, la autocreación es fácil de cuestionar por absurda, pues para que exista algo que por casualidad se desarrolla o implosiona por ser efecto o causa, tendría que existir algo con anterioridad. ¿Puede la nada ser causa independiente de algo? El universo, para autocrearse, tendría que haber existido antes en alguna forma. Este panorama tan vigente en la actualidad contiene la herencia de aquella ilustración que hizo de la razón cerebral el crítico fundamental del conocimiento. Con los años se abrió la puerta de la industrialización gracias al desarrollo tecnológico y científico. Se alcanzaron varios objetivos importantes. La vida se hizo más cómoda y garantizada. La sobrevivencia no dependía únicamente del campo cultivado y su cosecha. Se conquistaron mayores espacios para el trabajo, la educación, la cultura, el arte, el descanso y el tiempo libre. Fascinó la curación de enfermedades que en el pasado diezmaban poblaciones, la población de la expectativa de vida, la educación más sofisticada, por citar algunos aspectos de otros asuntos maravillosos, dentro de otros asuntos maravillosos. Pero no todo era una quimera. El mismo progreso tecnológico y científico también estaba en grado de amenazar la vida humana, como se verificó en Hiroshima y Nagasaki. Muchos robots y máquinas automatizadas disminuirían la participación humana. Estaba ahí también la ciencia y la tecnología. Sí, con sus portentosas promesas y resultados, pero no tenía alma. Y esa tecnología recubierta de materiales ultraligeros y potentísimos, repletos de superconductos, no poseían corazón. El orgullo de la humanidad, su ciencia y su tecnología no serían capaces de poseer la ciencia del amor ni prometer un sentido y significado a toda persona. Entonces, si el humano queda incompleto, ensalzando únicamente su razón, su organismo y su vida social, ¿por qué el posmodernismo conceptual quisiera despojar del humano algo tan preciado como su corazón trascendente y su espíritu eterno? ¿Por qué extirpan del humano la dignidad de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? Había mucho en qué pensar y meditar. El panorama invita a advertir que el intelectual hiperracionalista estaba perdiendo el rumbo. La conducta humana no contaría con la razón unida al sentimiento y a un espíritu vivo. Se convertiría más bien en ingeniería mecánica, aunque la llamaran social. Por su parte, el gran éxito tecnológico no beneficiaba igualmente a la ingeniería social, pues los grandes y pequeños artilugios digitales no podían ser utilizados por los millones de personas que no sabían leer ni escribir, y tampoco contaban con servicios eléctricos en sus hogares. En muchos lugares su vida depende de un costo similar al de un chip que el individuo contemporáneo utiliza para activar caprichosamente su modernísimo teléfono digital de última generación. ¿Qué lugar tienen estas personas en las oligarquías capitalistas y en los estados plutocráticos? El individuo se lamenta de la inseguridad. Conocemos las estadísticas de la violencia en el mundo, donde la vida de la persona cada vez vale menos. Sicarios asesinan por centavos,
por diversión, venganza, y luego van a tomar un café como si nada hubiese sucedido. La excesiva aspiración a la productividad, a la posesión y disponibilidad de bienes ha encendido instintos ciegos que invitan más al tener que al que ser. Esta actitud ha agudizado la inteligencia productiva y posesiva que invitan a conquistar el mundo, olvidando o situando en lugar ulterior la dimensión trascendente. Nos arraigamos en el ahora y aquí más que en el mañana trascendente. En sus términos ya concluyó todo ello Chesterton, cuando haciendo gala de un pensamiento social innato, intuye que la modernidad interaría contenerlo todo a través de una maquinaria político-económica bajo muchos sistemas de control y muchas leyes, capaz de ofrecer al mundo ídolos carentes de vida para todo gusto y placer. Así se alejaba el hombre de Dios. El paraíso prometido estaba en la tierra. No había que esperar un más allá. El pensamiento inmediatista y ansioso haría lo demás. Por eso el panorama cósmico deja de brillar. Su lienzo gris cubre su lucidez como una nebulosa programada para asfixiar imperceptiblemente, invitando a pensar más bien que ese es el mejor aire para oxigenar su vida. Interpretando críticamente esta actitud, describe Jonan Lecker, quien se entrenó en neurociencias en el laboratorio de Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina. A mediados del siglo XIX, a medida que la tecnología iba ganando terreno al romanticismo, la esencia de la naturaleza humana empezó a ponerse en tela de juicio, a resultas de los desahojantes descubrimientos de la ciencia. El alma inmortal había muerto. El hombre era un mono, no un ángel caído.